Ella me besó la frente y me llamó fracasado. Entonces, Seguridad gritó mi verdadero nombre. Soy Bill Anderson, tengo 64 años y he sido el secreto mejor guardado de mi familia. Durante 6 años, mi nuera me trató como si fuera el conserje de mi propio edificio. Me hacía comer en la cocina durante las cenas familiares, le decía a los vecinos que era su obra de caridad, y ayer me entregó los papeles del divorcio de mi hijo en la fiesta de cumpleaños de mi nieto, exigiendo la custodia porque, según ella, yo era demasiado pobre para ofrecer estabilidad. Pero cuando toqué el panel de cristal del ascensor del ático para ayudar a mi nieto, el escáner biométrico no solo reconoció mi huella dactilar, mostró mi nombre como el propietario del edificio. 850 millones de dólares en bienes raíces de Manhattan. La cara de Jessica se puso blanca cuando todos los invitados comprendieron que el pobre conserje al que habían menospreciado era, en realidad, el dueño del suelo que pisaban. No grité. No presumí. Solo le entregué un aviso de desalojo. Si estás viendo esto, suscríbete y cuéntame desde dónde lo haces. Pero esta historia empezó 3 horas antes, cuando Jessica cometió el mayor error de su carrera de cazafortunas. 15 de octubre de 2024. Highland Manor CO, número 785 de Park Avenue, Upper East Side, Manhattan. Yo estaba preparando la fiesta de cumpleaños número 8 de mi nieto Tommy en el vestíbulo del edificio cuando Jessica entró, con su bolso Hermès Birkin de $24,000. El mismo que compró con dinero que creía provenir del trabajo de contabilidad de mi hijo David. Me vio acomodando sillas plegables y negó con la cabeza. Bill, no esperarás que nuestros invitados se sienten en estas cosas baratas. Son las mismas que usamos para las reuniones del edificio, respondí tranquilo. Exactamente mi punto, dijo sacando su teléfono. Llamaré al catering para mejorar todo. David puede pagarlo. Lo que Jessica no sabía era que el salario de David no alcanzaba ni para una 10ª parte de sus gastos. El dinero venía de otro lugar. Las sillas están bien, Jessica. Ella se giró con esa mirada de desprecio que me lanzaba desde hacía 6 años. ¿Sabes que no está bien? Que la fiesta de Tommy sea en el vestíbulo donde su abuelo trabaja como el personal de limpieza. Señaló los pisos de mármol, la lámpara de cristal de Baccarat. Estas personas ya piensan que somos una obra de caridad por tu culpa. Primer signo de desprecio, hacerme comer en la cocina mientras ella entretenía a sus amigos en el comedor. Bill no puede permitirse comer con nosotros, decía. Le ayudamos de vez en cuando. Segundo signo, contarle a la señora Patterson, del 4B, que vivía en el sótano porque David era demasiado bueno como para meter a su padre en un asilo. La verdad era otra. Yo tenía mi propio apartamento, el 3A, con una renta de $4,200 al mes, pagada por la administración del edificio. Y la administración era yo. Jessica, la fiesta es para Tommy. Concentrémonos en eso. No me des lecciones sobre mi hijo, su voz resonó por el vestíbulo. Ya has hecho bastante daño a esta familia. Seguí acomodando la silla sobre el suelo de mármol de Carrara, instalado durante la restauración de $180,000 que yo mismo había autorizado en 2019. Jessica abrió su bolso de diseñador y sacó un sobregrueso de color crema. De hecho, es el momento perfecto. Quería darte esto. ¿Papeles de divorcio? Pregunté. Los papeles del divorcio de David. Los presento hoy, respondió con una sonrisa helada. También pediré la custodia total de Tommy. Mis manos permanecieron firmes, pero algo dentro de mí cambió. ¿En qué te basas? En la pobreza, dijo, señalando mi chaqueta de trabajo Carhartt. $89,99. Mírate. Mira dónde vivimos por tu culpa. ¿Dónde vivíamos? Apartamentos de 7 cifras en uno de los edificios más exclusivos de Manhattan. Gracias a mí. Jessica, ya hablé con un abogado, continuó. Tener a un dependiente pobre viviendo de mi esposo hace que David parezca financieramente irresponsable. Sacó su teléfono otra vez. Publicaré fotos de la fiesta en redes sociales.
El contraste será una prueba perfecta. La puerta principal se abrió. Entró Margaret Wells, presidenta del consejo del edificio, con su elegancia habitual. Buenas tardes, Bill. Qué bonita decoración para la fiesta de Tommy. Jessica giró de inmediato. Oh, señora Wells. Justo le explicaba a Bill que pronto nos mudaremos. No puedo permitir que Tommy crezca en este entorno. La expresión de Margaret no cambió, pero noté algo en su mirada. Ella sabía cosas que Jessica no. ¿Mudarse? Qué interesante, dijo con tono neutro. Sí, a un lugar más apropiado para una familia en crecimiento, respondió Jessica con desdén, señalándome. Lejos de las dependencias. Entonces llegaron los primeros invitados, 24 en total. Vecinos del edificio, amigos de la escuela de Tommy, padres con cámaras y redes sociales listas. Jessica enderezó los hombros. Estaba a punto de actuar y yo iba a dejarla hacerlo. La vi transformarse, sonrisa brillante, anfitriona perfecta, madre amorosa. Una actuación impecable. Pero yo sabía lo que realmente ocurría. No era solo una fiesta infantil. Era la recolección de pruebas. Mientras ella saludaba, yo pensaba en lo que perdería si me quedaba callado. Primero, el futuro de Tommy. Su demanda de custodia no era solo por el divorcio. Ya me había mostrado los documentos. Dependencia financiera del abuelo crea un entorno inestable. Niño expuesto a condiciones de pobreza. Padre incapaz de establecer límites con familiar necesitado. Mi nieto, el que me llamaba abuelo Bill y me traía sus juguetes rotos para arreglar, desaparecería de mi vida. Segundo, 37 años de sacrificio. Compré mi primer edificio en Manhattan en 1987, cuando David tenía apenas 3 años. Trabajaba en construcción de día y administraba propiedades de noche. Construí un imperio, apartamento a apartamento, mientras todos creían que solo era el portero. ¿Por qué el disfraz? Porque los magnates inmobiliarios son blancos fáciles. A sus familias las secuestran. A sus hijos los usan por dinero. Lo vi pasar con amigos del negocio. Por eso me mantuve invisible. Dejé que todos creyeran que David había ascendido solo. Que yo era simplemente el padre servicial que arreglaba tuberías y recogía paquetes. Pero la invisibilidad tenía un precio. Durante 6 años vi a Jessica derrochar el dinero que creía que provenía del salario de David. Bolsos de $40.000. Colegio privado a $15.000 por semestre. Un BMW arrendado por 800 mensuales. David ganaba 62.000 al año. Jessica gastaba 6 cifras. Jamás se preguntó de dónde venía el dinero. Simplemente asumía que lo merecía. Bill. Tommy corrió hacia mí con su nuevo halcón milenario de Lego. Mira lo que mamá me compró. $849.99. Increíble, campeón, me agaché a su altura. ¿Quieres que lo armemos juntos después? ¿Podemos hacerlo en tu apartamento? Mamá dice que nos mudaremos a un sitio sin ti. La puñalada. Mi nieto no entendía lo que pasaba. Para él, yo solo era su abuelo Bill, el que siempre tenía tiempo para ayudarle. Jessica apareció con el móvil en mano. Tommy, sonríe. Esto es para que el abuelo Bill nos recuerde, dijo con una dulzura falsa. Tomó varias fotos, yo con mi ropa de trabajo, Tommy con su atuendo de cumpleaños, el fondo elegante del vestíbulo. La evidencia perfecta para su narrativa de pobreza. Mejor vamos a la parte del ascensor de servicio, dijo. Será más auténtico. El ascensor de servicio. Donde el personal transportaba suministros. Allí quería retratarme, para reforzar su historia. La señora Wells observaba desde el otro lado del vestíbulo, en silencio. Jessica, dije en voz baja, deberíamos centrarnos en que Tommy se divierta. Oh, lo estoy haciendo, respondió, posando para otra foto. Tommy, dile al abuelo lo que mamá te explicó sobre la nueva casa. El niño dudó.
Que nos vamos a un lugar mejor. Así es, respondió ella. A un lugar donde no tengamos que preocuparnos por, me señaló vagamente, esto. El tercer precio que pagaría si callaba, mi dignidad. 6 años mordiendo mi lengua. 6 años siendo tratado como una carga en mi propio edificio. 6 años viendo cómo mi hijo recibía el crédito por la riqueza que yo había creado, mientras su esposa planeaba destruir nuestra familia. Si guardaba silencio, ella lo ganaría todo, la custodia, el dinero, el respeto. Tommy crecería creyendo que su abuelo era un estorbo. Pero si revelaba la verdad. Me detuve. Si la gente descubría que yo era dueño de Highland Manor y de otros 37 edificios en Manhattan, que poseía un portafolio de 850 millones, todo cambiaría. Privacidad perdida. Seguridad comprometida. La vida sencilla que había construido, destruida. Pero Tommy lo valía. Mi nieto merecía saber que su abuelo no era un fracasado. Merecía heredar el imperio que construí para él. Jessica preparaba otra foto cuando sonó mi teléfono. Mensaje de mi administrador de propiedades. Informe trimestral de Anderson Holdings LLC listo. $340.000 en impuestos inmobiliarios procesados este mes. Confirmar recepción. Miré el mensaje. 340.000 en impuestos, más de lo que Jessica gastaba en 2 años. Bill, su voz me cortó el pensamiento. ¿Puedes moverte del encuadre? Estás tapando la lámpara. La lámpara de baccarat de $95.000 que yo había aprobado para instalar. Miré a Tommy, mi nieto, usado como accesorio en el plan de su madre. Miré a los invitados, algunos de los cuales vivían en apartamentos míos. Miré a Jessica, documentando lo que creía que era prueba de pobreza. Era hora de cambiar la narrativa. En realidad, Jessica, deberíamos hablar. Ella levantó la vista, molesta. Estamos en medio de... ¿sobre qué? Sobre el dinero. Su rostro se tensó. ¿Qué dinero? El que gastas. David mantiene a su familia. Eso hacen los esposos. David gana 62.000 al año. Y tú gastaste 40.000 en un bolso el mes pasado. Jessica miró alrededor. Los otros padres la observaban. Eso no es asunto tuyo, susurró. El futuro de Tommy sí lo es. El futuro de Tommy no te incluye a ti. Las palabras fueron hielo puro. La señora Wells se acercó, fingiendo revisar las flores. Los papeles de custodia mencionan mi dependencia económica. Continué. Porque es relevante. Ah, ¿sí? Mírate, Bill. Mírate, dijo señalando mi ropa de trabajo. ¿Qué ves? Pregunté. Una carga. Tommy levantó la mirada, incómodo. Mamá, ¿por qué eres mala con el abuelo? Jessica recuperó su sonrisa de anfitriona. Solo estamos hablando, cariño, pero sus ojos seguían fríos. Los papeles dicen que David no puede establecer límites con su padre empobrecido, dije. Así es. Vive de su generosidad. ¿De su generosidad? Obviamente. Cada palabra era un clavo en mi ataúd. Estaba construyendo su caso delante de todos. La doctora Stevens, del 7C, intervino. Bill, qué bonito que David pueda mantener a toda su familia. Jessica aprovechó. Sí, ha sido muy generoso, cubriendo la vivienda, la comida, los gastos médicos de su padre. ¿Gastos médicos? Pregunté. ¿Te refieres a mis seguros? Sí, las primas y copagos que David cubre. Mis seguros los paga directamente Anderson Holdings LLC, la empresa que poseo. David paga tus seguros. Claro, respondió ella, no puedes costearlos con tu trabajo de... ¿De qué? Dilo. De conserje del edificio. Qué generoso de David, añadió la doctora Stevens. Demasiado generoso, remató Jessica, preparando su argumento, que David no sabía poner límites a su padre necesitado. Hablando de generosidad, dije, el catering de la fiesta costó 3.200. David lo aprobó.
¿Con qué presupuesto? Con el nuestro. ¿Basado en su salario? Basado en nuestros ingresos familiares. ¿Que provienen de dónde? Del trabajo de David, obviamente. La señora Patterson del 4B intervino. Vaya, no sabía que la contabilidad pagara tan bien. La sonrisa de Jessica vaciló. David es muy bueno en lo que hace. 62.000 anuales, dije en voz baja. ¿Qué? Su salario. 62.000. Eso es información privada. ¿Es suficiente para tu estilo de vida? Los invitados hacían cálculos mentales. Colegios privados, BMW, joyas, fiestas, nada cuadraba. David tiene otras fuentes de ingreso, dijo rápido. Inversiones. ¿Qué inversiones? No tengo por qué justificarte nuestras finanzas. Pero sí justificas las mías ante el juez. Eso es distinto. ¿Por qué? Porque tú eres un dependiente. Y tú, su esposa y la madre de su hijo. Exacto. ¿Y quién merece la custodia, según tú? Quien tenga estabilidad financiera. ¿Qué proviene de dónde? Estábamos de nuevo en el punto clave. El dinero que mantenía su estilo de vida provenía de un lugar que ella jamás imaginó. Quizá deberíamos dejar que Tommy disfrute la fiesta, dijo la señora Wells. Señora Wells, saltó Jessica, usted conoce nuestra situación. Sabe que David no puede con todo. Conozco muchas cosas sobre los residentes de este edificio, respondió con calma. Entonces comprenderá por qué debo proteger a mi hijo. ¿Protegerlo de qué? De la pobreza. De la inestabilidad. De los ciclos de dependencia, me señaló. De él. Sus palabras resonaron en el vestíbulo de mármol. 24 invitados las oyeron. Tommy se quedó mirándola, confundido. Jessica, dije con calma, quizá quieras reconsiderarlo. ¿Reconsiderar qué? Tus pruebas. Mi evidencia está justo aquí. ¿Seguro? Algo en mi tono la hizo dudar. ¿Qué insinúas? Que las apariencias engañan. Deja de hablar en acertijos. No lo hago. Entonces, ¿qué estás diciendo? Miré alrededor, el candelabro, el mármol, los detalles Art Deco. Mi edificio. Digo que deberías tener cuidado con lo que asumes. No asumo nada. Sé exactamente quién eres. ¿De verdad? Un viejo pobre viviendo del dinero de mi esposo. ¿Y este edificio? ¿Qué pasa con él? ¿Quién lo posee? El consejo. ¿Y quién está en el consejo? La señora Wells y otros residentes. ¿Alguien más? ¿Por qué debería saberlo? Porque vives aquí. ¿Y? Entonces debería saber quién firma los cheques. El aire se tensó. Jessica cruzó los brazos, a la defensiva. No me importa quién firme nada. Lo que me importa es proteger a mi hijo de tu influencia. ¿Mi influencia? Tu pobreza. Tu dependencia. Tu fracaso. La última palabra flotó en el aire como un desafío. Tommy tiró de mi chaqueta. Abuelo, ¿qué significa fracaso? Me agaché. A veces, Tommy, la gente cree saber cosas que en realidad no sabe. ¿Cómo qué? ¿Cómo quién cuida de quién? Tommy volvió a sus juguetes, pero el silencio pesaba. Jessica había trazado su línea, y yo debía decidir si cruzarla. Bill, dijo la doctora Stevens suavemente, quizá deberíamos concentrarnos en celebrar. Por supuesto, respondí, sacudiendo el polvo de mis pantalones de trabajo. Solo debo revisar algo del mantenimiento. Saqué mi llavero. No una sola llave de apartamento, sino un juego maestro. 15 llaves en total, cada una marcada con códigos precisos del edificio. Vaya, comentó el señor Bradley, del 12A, menuda colección. Ventajas de ser el encargado, dije con naturalidad. Pero Jessica ya me observaba con atención. ¿Para qué necesitas tantas? Acceso a zonas de mantenimiento, cuartos de almacén, salas técnicas. Elegí una llave de latón marcada Servicio Ático.
A veces las reparaciones requieren autorización especial. La señora Wells se acercó un paso. Bill gestiona muchas áreas sensibles de la operación del edificio. Los ojos de Jessica se entornaron. ¿Sensibles en qué sentido? Sistemas de seguridad, registros de la propiedad, documentación del consejo, aclaró Margaret. Bill tiene un conocimiento extraordinario del funcionamiento de este edificio. Porque trabaja aquí, replicó Jessica con desdén. Sí, asintió Margaret, trabaja aquí. Pero había algo en su tono, un peso detrás de las palabras, que Jessica no captó. Caminé hacia el bloque principal de ascensores, con las llaves tintineando. Tommy me siguió, curioso. Abuelo, ¿qué hay en el ático? El mejor apartamento del edificio, dije. Valorado en $28 millones. ¿28 millones? Tommy abrió mucho los ojos. Eso es mucho. Lo es. ¿Quién vive allí? Me detuve frente al ascensor. El botón del ático requería acceso especial, escáner biométrico más autorización con llave. Solo una persona en el edificio tenía ese nivel. Alguien que valora su privacidad, respondí. Jessica se nos unió, recelosa. ¿Por qué le hablas del ático? Preguntó. ¿Y cómo sabes el precio? Buena pregunta. Un superintendente no suele conocer tasaciones con tanto detalle. Un operario de mantenimiento, menos aún. Chismes de pasillo, dije. Los residentes hablan de apartamentos de 28 millones. A los ricos les gusta hablar de dinero. ¿También hablan de eso con el servicio? El servicio. Ahí estaba otra vez, su visión jerárquica de mi lugar. Presioné el botón de llamada. Las puertas se abrieron, mostrando el interior pulido y dos paneles de control, uno para plantas normales, otro para el acceso del ático. ¡Qué elegante!, dijo Tommy. Muy elegante. Le mostré el panel especial. Esta sección requiere autorización. ¿De qué tipo? Escáner de huella y llave. Jessica se inclinó. ¿Y por qué sabes eso? Briefings de seguridad del edificio. Todo el personal recibe formación para emergencias. No era exactamente una mentira. Como propietario, yo revisaba los protocolos. ¿Qué clase de emergencias? Médicas que requieran acceso al ático, evacuaciones por incendio, fallos de suministros que afecten al último piso. ¿Ha subido alguna vez? Otra pregunta cargada. La respuesta honesta era sí, decenas de veces. Inspecciones, planificación de reformas, sistemas, porque lo poseía. Una o dos veces. ¿Para qué? Reparar fugas. El ático tiene sistemas de fontanería complejos. ¿Qué tan complejos? Sentí la mirada atenta de la señora Wells. Ella sabía perfectamente cuán complejos eran. Había estado en el consejo cuando aprobé la reforma de $2 millones. Baños de mármol italiano, suelos radiantes, grifería a medida, expliqué. Cuando algo falla, hace falta conocimiento especializado. ¿Y tú lo tienes? El suficiente para evitar inundar los pisos de abajo. Tommy pegó la cara al cristal del ascensor. ¿Podemos verlo alguna vez? ¿El ático? Miré a Jessica. Eso requiere permiso del dueño. El dueño no vive aquí. El dueño valora su privacidad. ¿Cómo se llama? La miré a los ojos. Esa información es confidencial. ¿Incluso para los residentes? Especialmente para los residentes. Las puertas del ascensor se cerraron, pero Jessica no me quitó la vista de encima. Parece saber mucho sobre asuntos confidenciales del edificio. Viene con el trabajo. ¿Qué trabajo, exactamente? Superintendente. ¿Y eso incluye tasaciones, sistemas de seguridad e información de propietarios? Incluye lo que el trabajo requiera. Me sostuvo la mirada, buscando algo que no lograba identificar. Esta conversación no ha terminado, Bill. Lo sé. Lo que ella no sabía era que yo estaba listo para seguirla.
La fiesta estaba en pleno apogeo cuando Jessica decidió mover ficha. 24 invitados, varios móviles grabando, el cumpleaños de Tommy en directo para la familia en el extranjero. Audiencia perfecta para la humillación máxima. Golpeó su copa de champán con un tenedor. El vestíbulo quedó en silencio. Todos, si me prestan atención un momento. Los padres se acercaron. Los niños detuvieron sus juegos. La señora Wells se colocó cerca del ascensor principal. Quería aprovechar para compartir una noticia importante de familia. Se me encogió el estómago. Era esto, la ejecución pública que llevaba planeando. Como muchos saben, nuestra familia está atravesando una transición. La voz de Jessica resonaba impecable en el mármol. David y yo hemos tomado decisiones difíciles sobre nuestro futuro. ¿Todo bien, querida? Se interesó la doctora Stevens. En realidad, sí. Las cosas van a mejorar mucho. Jessica sonrió a Tommy, que construía legos junto a la mesa infantil. Nos mudaremos a un lugar donde Tommy tenga más estabilidad. ¿Mudarse? Se extrañó el señor Bradley. Highland Manor es bastante estable. Económicamente, sí. Emocionalmente, Jessica me miró con intención. A veces las situaciones familiares se vuelven demasiado complicadas. La convivencia multigeneracional puede ser desafiante, asintió la señora Patterson. Exacto, tomó confianza Jessica. Cuando los mayores se vuelven dependientes, crean una dinámica poco saludable. Las palabras eran quirúrgicas, clínicas, aparentando compasión mientras clavaban el cuchillo. ¿Dependientes? ¿En qué sentido? Preguntó la doctora Stevens. Bill vive aquí desde hace 6 años. David cubre su vivienda, su comida, sus gastos médicos, señaló hacia mí. Ha sido una carga financiera enorme. Murmullos entre la gente, miradas de lástima hacia David, que acababa de entrar del trabajo con su traje. David mantiene a todos, prosiguió Jessica, pero llega un punto en que los hijos adultos necesitan poner límites. Jessica, ¿qué estás? David frunció el ceño. Estoy explicando por qué nos mudamos. ¿Por qué Tommy necesita un entorno más estable? ¿Estable? La voz de David sonó en advertencia. Sin las complicaciones de sostener a alguien que no puede sostenerse solo. El vestíbulo quedó mudo, salvo por el rumor de la fuente. Lo había hecho, me había señalado públicamente como una carga financiera. Tommy alzó la vista de sus legos. Mamá, ¿de verdad nos iremos lejos del abuelo? Sí, cariño. A un lugar mejor. Pero me gusta vivir cerca del abuelo. Lo entenderás cuando seas mayor. La señora Wells carraspeó. Jessica, quizás sería mejor hablar de esto en privado. En realidad, Margaret, creo que es importante que todos comprendan. La seguridad de Jessica crecía. David ha sido increíblemente generoso, pero la generosidad tiene límites. Sacó el móvil y abrió la app del banco. De hecho, déjenme mostrarles exactamente a qué me refiero. Esto ya era demasiado. Estaba a punto de exhibir información financiera privada delante de 2 docenas de personas. Jessica, dije en voz baja, quizá deberías detenerte ahí. ¿Detenerme? ¿Por qué? Solo voy a mostrar cuánto sacrifica David por su familia. Giró la pantalla hacia el grupo. Salario anual, 62.000. Pero miren nuestros gastos mensuales. Los números eran demoledores. Renta asignada, 4.200. Colegio, 2.500. Coche, 800. Seguros, 450. Comida y suministros, 1.200. Total mensual, 9.150. Salario bruto mensual de David, 5.167. Las cuentas eran imposibles. ¿Ven? Triunfó Jessica. David gana 62.000, pero gastamos más de 100.000 al año. ¿Cómo es posible con un padre dependiente que no aporta? Cruces de miradas. Nada cuadraba. David debe tener otros ingresos,
sugirió la doctora Stevens. David tiene exactamente lo que ven, un empleo de contable y un corazón generoso, dijo Jessica mirándome. Demasiado generoso para su propio bien. Pero vivir en Highland Manor cuesta más que todo su salario, frunció el ceño el señor Bradley. Justo mi punto. David no puede mantener a 3 personas con un solo sueldo. Entonces, ¿cómo? Empezó la señora Patterson. No puede. Por eso nos mudamos. Por eso voy a pedir el divorcio. Por eso necesito la custodia total de Tommy. Las palabras cayeron como una bomba. Divorcio, custodia, y todo delante de Tommy, que miraba a su madre, confundido. Mamá, la voz de Tommy era pequeña. ¿Qué es divorcio? Es cuando la gente que cometió errores los corrige, respondió Jessica con frialdad. ¿Qué errores? A veces las personas quedan atrapadas en situaciones que no les hacen bien. ¿Atrapadas cómo? Jessica me miró y luego miró a Tommy. A veces alguien cree que ayuda, pero en realidad hace daño. Como cuando no puede cuidarse a sí mismo y obliga a otros a cargar con él. Tommy siguió su mirada hacia mí, su abuelo, su compañero de edificio, su socio de Lego. ¿El abuelo hace daño? Preguntó, rompiéndome el corazón. No a propósito, dijo Jessica. Pero cuando alguien no puede mantenerse, los demás tienen que llevar el peso. ¿Soy una carga? Pregunté quedo. Eres un dependiente financiero que impide que esta familia avance. El ambiente se volvió incómodo. Lo que empezó como un anuncio familiar ya era humillación pública, rozando la crueldad. Jessica, dijo David con firmeza. Basta. No, David, no basta. Es hora de que todos sepan la verdad. Alzó la voz para que la oyera todo el vestíbulo. Bill Anderson lleva 6 años viviendo de la generosidad de mi esposo. Vivienda gratis, comida gratis, atención médica gratis, mientras David trabaja semanas de 60 horas para mantener a su padre y a su hijo. Jessica, intervino la señora Wells, de verdad creo que... ¿Qué, Margaret? ¿Que finjamos que esto es sostenible? ¿Que David sacrifique toda su carrera para mantener a alguien que no se ayuda a sí mismo? Creo, dijo Margaret con cuidado, que las apariencias pueden engañar. Aquí no hay engaño, replicó Jessica, agitando el teléfono. Ingresos, 62.000. Gastos, 100.000. Y un padre dependiente que aporta 0. ¿Cero? Pregunté. ¿Cero? ¿Qué aportas exactamente, Bill? En serio. Aparte de trabajos de mantenimiento que apenas pagan el salario mínimo. El vestíbulo estaba sepulcral. Hasta los niños habían dejado de jugar. ¿Qué crees que aporto? Nada. Ese es mi punto. No aportas nada mientras David lo sacrifica todo. Se volvió hacia el público. Por eso nos iremos. Por eso necesito la custodia. Porque mi hijo merece a un padre que se concentre en su familia, no en sostener peso muerto. Peso muerto. Delante de mi nieto. Delante de todos. Tommy se puso de pie, con los ojos llenos de lágrimas. El abuelo no es peso muerto. Tommy, no lo entiendes. El abuelo arregla cosas. El abuelo ayuda a la gente. El abuelo conoce a todo el edificio. Tommy. El abuelo tiene llaves de todo. De boca de un niño. Tommy acababa de darme la apertura perfecta. Miré a mi nieto, luego a la gente, y después a la cara triunfante de Jessica. Era hora de mostrarle que abrían de verdad esas llaves. Jessica, dije en voz baja. Tienes toda la razón. Parpadeó, desconcertada. ¿La tengo? Sí. Ya es hora de que todos sepan quién aporta qué en esta familia. Metí la mano en el bolsillo y saqué mi llavero. Empezando por esto. Tommy tiene razón con las llaves, dije, alzando el juego maestro. Tengo acceso a todo el edificio. Jessica frunció el ceño. Porque eres el súper. Déjame enseñarte algo. Caminé hacia el ascensor del ático, el que tenía el panel de acceso especial.
24 invitados nos siguieron, intuyendo que iba a ocurrir algo importante. Este ascensor requiere 2 formas de autorización, expliqué. Primero, una llave específica. Introduje la llave de latón marcada Servicio Ático. Segundo, verificación biométrica. Puse la mano derecha en el escáner. El dispositivo emitió un zumbido suave, procesando mi huella. Bill, dijo Jessica, impaciente. No necesitamos una demostración de mantenimiento. Esto no es mantenimiento. El escáner pitó, luz verde. Y entonces ocurrió algo inesperado. Se activó un panel sobre el lector. Apareció un texto en letras grandes. Bienvenido, señor Anderson. Acceso de propietario del edificio confirmado. El vestíbulo quedó en silencio absoluto. ¿Propietario del edificio?, susurró la doctora Stevens. Jessica miró la pantalla, lívida. Eso es imposible. Las puertas se abrieron, mostrando el panel de acceso al ático. Pero ahora había otro display con el directorio y la información de propiedad. Highland Manor Cooperative. Propietario principal, William Anderson. Anderson Holdings LLC. Fecha de adquisición, 3 de marzo de 1987. La señora Wells dio un paso al frente, sin ocultar ya lo que sabía. Señoras y señores, les presento al verdadero dueño de Highland Manor y de otros 37 edificios en Manhattan. El murmullo fue un estallido. ¿37 edificios? Se quebró la voz del señor Bradley. Un valor total de 850 millones en propiedades, continuó Margaret. Bill es dueño de este edificio desde 1987. La cara de Jessica se volvió de tiza. Eso es imposible. Eres el superintendente. Trabajo como superintendente, respondí, sereno. Y también soy el dueño del edificio. Pero vives en el 3A. Soy dueño del 3A. Y del 4A al 4F. Y del ático. Soy dueño del edificio. Tommy fue el primero en hablar. Abuelo, ¿eres el dueño de nuestra casa? Soy dueño de todo el edificio, campeón. Guay. Los adultos reaccionaron distinto. David estaba atónito. La doctora Stevens, fascinada. El señor Bradley, confuso. Y Jessica parecía a punto de desmayarse. Esto debe ser una broma, balbuceó. Margaret, ¿les enseña los registros del edificio? La señora Wells sacó su tableta y abrió los archivos oficiales de la cooperativa. Highland Manor pertenece a Anderson Holdings LLC. Propietario único, William Anderson, giró la pantalla. Comprado el 3 de marzo de 1987 por 18 millones. Valor tasado actual, 42 millones. ¿42 millones? Jessica apenas susurró. Solo el ático vale 28 millones, añadí. Y la media de los apartamentos ronda los 4.200.000. La doctora Stevens hacía cálculos mentales a toda velocidad. Bill, si posees 38 edificios. 38, sí. Valor de portafolio, 850 millones. Pagos de impuestos inmobiliarios anuales, 340.000. El mismo número que había visto en mi teléfono. 340.000 en impuestos mensuales, tartamudeó el señor Bradley. Eso es más de lo que David gana en 5 años. Es más de lo que David gana en 10, corregí. Jessica, por fin, encontró la voz. Pero llevas ropa de trabajo. Arreglas tuberías. Recoges basura. Llevo ropa de trabajo porque trabajo. Arreglo tuberías porque son mis tuberías. Recogo basura porque es mi edificio. ¿Y el dinero? Los gastos de David los cubre la administración de Anderson Holdings, alquiler de David, colegio de Tommy, tu coche, tus tarjetas. Todo, con ingresos del edificio. El cuadro al fin estaba completo. Jessica había estado gastando mi dinero mientras me trataba de caso de caridad.
El salario de 62.000, empezó. La asignación de gasto de David. Sus ingresos reales provienen del fideicomiso familiar. ¿Fideicomiso familiar? El Fondo Educativo Familiar Anderson, 50 millones reservados para el futuro de Tommy, sonrió Margaret. David gestiona el trust como CEO beneficiario. ¿50 millones? Jessica tambaleó. El fondo universitario de Tommy, expliqué. Y posgrados. Y capital semilla para la carrera que elija. Abuelo, tiró Tommy de mi chaqueta, ¿qué son 50 millones? Que podrás ser lo que quieras de mayor, campeón. ¿Hasta astronauta? Hasta astronauta. Pero Jessica aún no acababa de procesarlo. Los papeles de divorcio, la demanda de custodia. Citan mi dependencia económica, dije. Afirmas que David no puede mantener a su padre empobrecido. Pero no eres pobre. No, no lo soy. Eres rico. Estoy cómodo. La señora Wells rió suave. Bill, vales casi 1.000 millones. Eso es más que cómodo. Los invitados se miraban, asombrados. Su súper era en realidad un magnate inmobiliario. El hombre al que habían compadecido resultaba ser uno de los grandes propietarios de Manhattan. ¿Por qué no se lo dijiste a nadie? Preguntó la doctora Stevens. Privacidad, seguridad, proteger a la familia. Miré a Tommy. A los niños ricos los convierten en objetivos. A las familias ricas las usan. Quise que David y Tommy tuvieran vidas normales. Pero hice que David pagara por todo, dijo Jessica, hueca. David no paga nada. La administración cubre todos los gastos familiares. El trabajo de David es su afición. ¿Afición? Le gusta la contabilidad. El trust le paga por llevar nuestros libros. La revelación ya era total. La imagen de Jessica se desmoronaba. El padre dependiente al que planeaba apartar era quien sostenía toda su vida. Los papeles de custodia, susurró. Será interesante explicárselos a un juez, dije. Alegar inestabilidad viviendo en un edificio del supuesto dependiente. Los de divorcio dicen que David no puede mantener a su familia, mientras gastas dinero generado por el imperio inmobiliario de su padre. Yo no lo sabía. No, asentí. No lo sabías. Lo asumiste. Tommy aún digería su propia revelación. Abuelo, si eres súper rico, ¿por qué trabajas en el edificio? Porque el trabajo da sentido a la vida, Tommy. El dinero es solo una herramienta. El trabajo es propósito. Y te gusta arreglar cosas. Me gusta ayudar a la gente, arreglar sus tuberías o asegurar que tengan un buen lugar donde vivir. La señora Wells se dirigió al grupo. Bill no ha subido el alquiler a nadie en 6 años. No ha desalojado a ningún vecino por retrasos. Usa los beneficios para mantener el edificio al máximo nivel. Por eso nuestras cuotas son tan bajas, cayó en la cuenta el señor Bradley. Y por eso el vestíbulo parece un museo, añadió la doctora Stevens. Y por eso Bill siempre está disponible, remató la señora Patterson. Al fin entendían. El hombre servicial era su casero, su benefactor, la razón de que su cooperativa fuera la mejor mantenida de Manhattan. Pero Jessica aún peleaba con las implicaciones, la humillación. Todo lo que dije de peso muerto, de carga, de dependencia, iba sobre tus suposiciones, no sobre la realidad, respondí con suavidad. Te llamé fracasado. Le llamaste fracasado a alguien que creía sin poder. Resultó que te equivocaste en lo del poder. La gente observaba, fascinada, la inversión de estatus definitiva, en tiempo real. Jessica miró a su alrededor, dándose cuenta de que todos sabían ya la verdad. La nuera cazafortunas que humilló en público a su suegro millonario mientras gastaba su dinero. ¿Qué pasa ahora? Preguntó en voz baja. Miré a Tommy, aún abrazado a su Lego, intentando entender por qué los adultos actuaban tan raro. Ahora hablamos de límites. Los invitados se dispersaron poco a poco, pero la familia cercana quedó en el vestíbulo. David, Jessica,
Tommy, la señora Wells y yo. Los mismos suelos de mármol que habían presenciado la humillación pública de Jessica acogían ahora una conversación distinta. David, dije, lleva a Tommy arriba. Necesitamos hablar con su madre en privado. Pero quiero oír lo de los edificios, protestó Tommy. Luego, campeón. Ahora los adultos tenemos que hablar en serio. David tomó a su hijo. Vamos, Tommy. Vamos a construir con tus legos nuevos. ¿El abuelo me contará más historias de ser rico? Ya veremos. Entraron en el ascensor principal y se fueron, dejando a Jessica, a Margaret y a mí solos en el vestíbulo. Jessica se quedó junto a la fuente, aún procesándolo todo. Su bolso de diseñador ya no parecía un logro, sino la prueba de un dinero gastado sin entender su origen. Jessica, empecé, tenemos que tratar los documentos legales que presentaste hoy, los de divorcio y la custodia. Asintió, sin mirarme. En tu escrito aseguras que David no puede ofrecer estabilidad financiera por mantener a su padre dependiente. Sé lo que dice. ¿Entiendes por qué ahora es problemático? Porque no eres dependiente. Porque el padre dependiente es el dueño del edificio donde vives, paga la educación de tu hijo, cubre tus gastos y mantiene un trust de 50 millones para el futuro de su nieto. La señora Wells abrió su tableta. Jessica, tengo aquí los registros financieros del edificio. ¿Quieres ver cuánto ha invertido Bill en tu familia? ¿Es necesario para lo legal? Sí. Giró la pantalla. Vivienda, 4.200 al mes. Colegio de Tommy, 15.000 por semestre. Leasing del vehículo, 800 mensuales. Primas de seguro, 450. Suministros y mantenimiento prorrateados, 600. Total mensual de apoyo, 6.500. 72.600 al año, dije. Más que todo el salario de David, susurró Jessica. Bastante más. Todo pagado por ti. Por Anderson Holdings, que me pertenece, aclaré. Jessica se dejó caer en una silla del vestíbulo. El juez va a ver todo esto. El juez verá que pediste la custodia alegando pobreza mientras vivías sin pagar alquiler en un edificio del abuelo al que intentas apartar de la vida de su nieto. Es peor, añadió Margaret, con tacto, lo humillaste en público delante de testigos mientras gastaba su dinero. En un juzgado de familia eso se verá muy mal. ¿Qué quieres de mí? Preguntó Jessica. Que entiendas los límites, respondí. ¿Qué límites? Primero, el contrato de alquiler. Tu nombre no figura en ninguna propiedad de Anderson Holdings. David es el titular por vínculo familiar. Si te divorcias, no tienes derecho a residencia en el edificio. Los ojos de Jessica se agrandaron. ¿Me vas a desalojar? Te explico tu posición legal. Sin David, no tienes derecho a vivir aquí. Segundo, siguió Margaret, la custodia. No puedes alegar inestabilidad económica viviendo en un edificio de 42 millones propiedad del abuelo al que intentas excluir. Tercero, dije, el trust. El fondo educativo de 50 millones de Tommy exige unidad familiar. Concretamente, requiere la aprobación conjunta del padre y del abuelo para decisiones mayores. ¿Estás dejando a Tommy sin acceso? Te explico que, si te divorcias mientras calificas al padre de carga, no podrás gestionar la herencia de Tommy. Las implicaciones empezaban a calar. Su plan de divorcio la dejaba sin casa, sin custodia y sin acceso a los recursos que intentaba reclamar. ¿Y si retiro los papeles del divorcio? Eso es entre tú y David. ¿Y si pido perdón? Las disculpas no borran una humillación pública. ¿Y si me quedo casada e intento que funcione? La miré. Había miedo, no arrepentimiento. Calculaba su supervivencia. Jessica, contesta con honestidad. ¿Amas a mi hijo? Sí. ¿Lo respetas? Sí. ¿Me respetas a mí? Silencio más largo. Yo no entendía. ¿Me respetas? Ahora sí. Porque descubriste que tengo dinero. Porque descubrí que me equivoqué. ¿En qué te equivocaste? ¿En quién eres?
Soy la misma persona que esta mañana, misma ropa de trabajo, mismo empleo, mismo apartamento. Lo único que cambió fue lo que sabes de mi cuenta bancaria. No tuvo respuesta. Señora Wells, dije, prepare una enmienda formal del contrato. Eliminar el nombre de Jessica de todas las propiedades de Anderson Holdings con efecto inmediato. Bill, intervino Jessica, rápida. Por favor. David mantendrá su residencia como familiar. Tommy siempre será bienvenido como mi nieto. Pero el acceso de Jessica a las instalaciones del edificio pasa a ser condicional. ¿Condicional a qué? Respeto, dignidad, decencia básica. Redacto el papeleo, asintió Margaret. Jessica necesitará el patrocinio de David para seguir en el edificio. Y, Jessica, proseguí, impugnaremos la custodia con divulgación financiera completa. Cada dólar que gastaste de cuentas de Anderson Holdings, cada beneficio recibido, cada declaración pública sobre mi supuesta pobreza. Me estás destruyendo. Estoy protegiendo a mi nieto de alguien que cree que el amor y la lealtad familiar dependen del saldo bancario. Cometí un error. Tomaste una decisión. Elegiste humillar a quien creías indefenso. Puedo cambiar. El cambio es posible. La confianza tarda en reconstruirse. ¿Qué hago ahora? Eso depende de ti, de David y de Tommy. Tommy siempre será mi nieto. Eso no cambia. ¿Y el dinero? Hace lo de siempre, cuidar de la familia que lo merece. Se abrieron las puertas del ascensor. David y Tommy volvieron de la mano. Abuelo, corrió Tommy. Papá me enseñó fotos de tus edificios. Impresionantes, campeón. ¿Podemos visitarlos todos algún día? Tommy miró a su madre y luego a mí. Abuelo, ¿de verdad eres súper rico? Soy súper afortunado de tenerte como nieto. No te pregunté eso. Es la única respuesta que importa. 3 semanas después, las consecuencias de la humillación pública de Jessica se habían extendido mucho más allá del mármol de Highland Manor. Los papeles de divorcio se retiraron en silencio, sin fanfarrias, pero oficialmente. El abogado de Jessica, tras ver la divulgación financiera, aconsejó la retirada inmediata. No puedes alegar pobreza viviendo en un edificio del hombre al que llamas carga, le explicó. Ningún juez en Manhattan se tomaría eso en serio. La demanda de custodia cayó también, por completo. El trust de 50 millones volvió indefendible la tesis de inestabilidad, dijo. ¿Cómo argumentas que un niño necesita protección de la pobreza cuando su herencia supera lo que la mayoría ganará en toda su vida? Pero las consecuencias reales fueron sociales. La señora Patterson, del 4B, pasó por mi taller con una disculpa formal. Bill, me mortifica haber creído a Jessica sin cuestionarla. No has hecho más que ayudar a todos aquí. La doctora Stevens me invitó al consejo de Highland Manor. Necesitamos a alguien con tu pericia financiera, dijo. Rehusé con cortesía. Mejor mantener cierta separación entre propietario y operador. El señor Bradley empezó a traerme galletas caseras cada martes. Mi abuela decía que hay que tratar bien al súper, explicó. No sabía cuánto. La red de chismes del edificio, que antes lamentaba al pobre Bill Anderson, ahora vibraba con otra energía. Historias de mis pequeñas amabilidades a lo largo de los años, de no subir rentas, de acudir siempre en emergencias, de mantener el edificio mejor que propiedades que valen el doble. La consecuencia más significativa fue la revelación de David a sus colegas. Se lo conté en el trabajo, me dijo en uno de nuestros paseos, el trust, tus edificios, todo. ¿Y? Mi jefe me ofreció la vía a socio. ¿Por el dinero? Porque llevo gestionando, sin que lo supieran, activos por 850 millones. Parece que eso impresiona. Tommy se adaptó a la riqueza de su abuelo con la practicidad de un niño de 8 años. Les dijo a sus amigos que su abuelo era rico secreto, lo que generó unas cuantas reuniones divertidas con padres y profesores. Su maestra, la señora Rodríguez, me preguntó si hablaría a la clase sobre carreras inmobiliarias. Solo si promete no contar cuánto dinero hay en juego, bromeé.
La adaptación de Jessica fue más complicada. Empezó terapia, 2 sesiones semanales con la doctora Morrison en la calle 73 Este. Necesito entender por qué valoro a la gente por su estatus aparente, le dijo a David. Devolvió el bolso de Hermès. $24.000 por algo para llevar el móvil y la cartera, dijo. Ni siquiera me gusta el color. Se ofreció en la biblioteca del colegio de Tommy 4 horas a la semana leyendo a infantil. Quiero hacer algo que ayude, no que impresione. Y empezó a llamarme Bill en lugar de evitar mi nombre o decir usted. La señal más reveladora llegó en la cena de Acción de Gracias. Bill, dijo Jessica, dejando el tenedor. Necesito preguntarte algo. La familia se quedó en suspenso. Tras 3 semanas de cortesía cuidadosa, esto sonaba distinto. Cuando dije lo que dije en la fiesta de Tommy, ¿tú sabías que ibas a revelarlo todo? Sabía que era posible. ¿Lo planeaste? Planeé proteger a Tommy. ¿Humillándome, mostrándome la verdad? Te dejé hablar. Te dejé empeorarlo. Me dejaste mostrar quién era yo de verdad, asintió despacio. Yo era alguien que creía que el dinero determina el valor. Eras alguien que hacía suposiciones. ¿Estás enfadado conmigo? El enfado es temporal. La decepción dura más. ¿Estás decepcionado? Estoy esperanzado. ¿Con qué? Con que le enseñes a Tommy mejores valores que los que tenías hace 3 semanas. Durante el postre, Jessica preguntó por los edificios, por mi estrategia de inversión, por cómo había guardado el secreto durante 37 años. ¿Nunca te tentó contarlo? ¿Recibir el mérito? ¿El mérito de quién? De todos, sociedad, familia, quienes te subestimaron. Jessica, no construí riqueza por prestigio social. La construí por seguridad familiar. ¿Y no quieres reconocimiento? Quiero que Tommy entienda que el trabajo tiene dignidad, con o sin riqueza. Que tratar bien a la gente importa más que deslumbrarla. ¿Por eso seguiste de incógnito? Por eso sigo de incógnito. ¿Cómo que sigues? Mira a tu alrededor. No ha cambiado nada. Sigo arreglando tuberías, recogiendo paquetes, gestionando mantenimiento. Pero ahora la gente lo sabe. Algunos. Los que deben saberlo. ¿Y los demás? Ven lo de siempre, un superintendente que se enorgullece de su trabajo. ¿No quieres más reconocimiento? Quiero que mi nieto respete el trabajo honesto y mida a la gente por su carácter. Tommy levantó la vista del pastel. Abuelo, de mayor, ¿puedo arreglar edificios también? Puede ser lo que quieras, campeón. ¿Aunque no quiera ser rico? Especialmente si no quieres ser rico. 6 meses después me encontré donde empezó esta historia, en el vestíbulo de Highland Manor, ayudando a Tommy con un proyecto nuevo. Esta vez, una reconstrucción de nuestro edificio en Lego. Abuelo, ¿hago el ático más grande? Hazlo a escala, campeón. Todo luce mejor cuando es proporcional. Jessica entró por la puerta principal, volviendo de su turno en la biblioteca. 6 meses de terapia y servicio habían cambiado su postura, menos actuación, más presencia. Bill, la señora Rodríguez preguntó si considerarías dar una charla sobre gestión de propiedades. ¿A niños de 8 años? ¿A padres interesados en carreras inmobiliarias? Lo pensaré. Se detuvo junto al proyecto de Tommy. Está muy detallado. El abuelo se sabe todas las medidas, presumió Tommy. Claro que sí, dijo Jessica. Sin sarcasmo. Solo reconocimiento. David salió del ascensor con ropa de obra. Había aceptado un puesto de gestión de construcción en Anderson Holdings. Experiencia práctica en desarrollo, explicó. Creo que me gusta más construir que contar números. Seguíamos siendo la misma familia, en el mismo edificio, con las mismas cenas de domingo. Pero los límites estaban claros. El respeto no era negociable. La familia significaba dignidad mutua. El dinero era una herramienta, no una vara de medir. Tommy,
Dije, viéndolo colocar minifiguras en el vestíbulo, que es lo más importante de cualquier edificio. Los cimientos, se detuvo. La gente que lo convierte en hogar. Aunque sean ricos secretos. Especialmente entonces. Si alguna vez te subestimaron por tu trabajo, tu edad o tu apariencia, cuéntalo en los comentarios. A veces, los silenciosos son los que más fuerte impactan.